Hola, buenas tardes. Gracias por su conexión a esta Semana de la Libertad, que es una de las semanas más importantes que tenemos en Se Dice Libertad. Nosotros en esta ocasión nos ocupamos del Cineforo Puente de Espías y con dos amigos de la casa que creo que ya tenemos como 4 o 5 años en Cineforo, justamente en esta Semana de la Libertad, con Sergio Monsalve, Luis Bon, ambos críticos de cine, profesores universitarios y que, como dije, son amigos de la casa. Cada vez que en Se Dice los invitamos, de verdad, siempre muy, muy dispuestos para nuestras actividades, nuestros inventos, como yo a veces digo, porque bueno, a veces sí tratamos de traspasar un poco esto de lo que es la filosofía liberal, más allá de lo económico. Es un tema, si se quiere, hasta cultural. En la tarde de hoy queremos comentar esta película Puente de Espías, porque si bien estamos celebrando, o mejor dicho, conmemorando la caída del muro de Berlín hace 31 años, también es bueno recordar en qué contexto se dio el levantamiento de ese muro en los años 60, el ambiente que existía en esa época y que posiblemente se pueda dar en esta época también, pero con otros ropajes. Entonces vale la pena ver o comentar esta película, y a los que se inscribieron para esta actividad seguramente les habrá llegado el link de la película. Si no la pudieron ver, tienen algunos días más para verla. Pero la idea es comentar el ambiente de esa época y tal vez hacer los paralelismos con la época actual, ¿no? Porque creo que siempre hay que pensar estos temas y nada está zanjado, a pesar de que la Guerra Fría terminó y todos esos típicos temas de polarización de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, para iniciar, comenzamos con mi querido Luis Bon y, bueno, unas palabras tuyas ya para empezar. Hola Andrea, gracias por la invitación. Yo siempre feliz de poder estar acá con ustedes en Se Dice y también compartir con Sergio, que bueno, Sergio y yo también tenemos muchos espacios y aquí en este tipo de actividades que yo creo que son como súper necesarias porque nos llevan a la reflexión. Además que siempre el cine va a ser un espejo de la realidad y cuando nosotros nos acercamos a la película, más allá en divertimento, sino para dialogar con ella, como hacemos en estos espacios, pues siento que el discurso se amplifica muchísimo. Ya como una breve introducción, Andrea, o ya comienzo a hablar de lo que tengo que contar. Ya, listo. Ya, ok, fino. Presentación. Sí. Ok. Algo que a mí me parece muy interesante de Puente de Espías, y era algo que en algún momento conversaba con Andrea en otra actividad Se Dice, donde intentamos hablar de esta peli, es cómo, más allá de todo el contexto político que tenemos en la Guerra Fría, la división, la paranoia, todo este miedo que de alguna manera veo también en el presente, de ver enemigo en todos lados y cómo hay muchos chivos expiatorios a nosotros. Lo que a mí me parece interesante, lo que me fascinó de esta película es ver cómo Tom Hanks, que termina defendiendo a el enemigo, y cómo este enemigo, que es el personaje que hace Mark Rylance, que está infiltrado dentro del espacio de Tom Hanks, dentro de su... Los dos tienen la posibilidad de coincidir por la fuerza de sus convicciones. Aunque el espía está en contra de todo lo que representa el país en el que está Tom Hanks, y Tom Hanks está en contra de todo lo que representa el país que viene, los dos creen fielmente en lo que hacen y desde ese espacio se pueden comunicar, desde ese espacio hay una posibilidad de establecer una dialéctica y hay una posibilidad de establecer un respeto donde yo no conjugo con lo que tú vienes a traerme, pero respeto tu posibilidad, respeto tu forma de verlo, aunque vengas del lado enemigo, te respeto como ser humano y respeto el que tú tengas estas convicciones y puedo luchar por hacer cumplir la ley. Esto fue algo que a mí me encantó porque desde ese lugar me parece que es una película muy humana, pero muy humana. Y algo de lo que muchas veces, vamos a decir, carecen este tipo de películas
de espionaje o sí, vamos a decir de espionaje, es de ese factor humano. Además que siempre tenemos como esa visión, o solemos tener en el cine de espionaje esta visión maniquea de los buenos versus los malos. Aquí yo siento que el trabajo que hace Spielberg es precisamente dar un paso más allá y enfocarnos en cómo, más allá de buenos y malos, somos humanos. Y como humanos tenemos convicciones, como humanos queremos cumplir con nuestros sueños, queremos hacer lo correcto, y cómo, a pesar de todo el ruido que está externo, ambos personajes intentan de alguna manera hacerlo. Algo que también tiene Puente de Espías y que me parece que es fascinante, el guión originalmente estaba escrito y después llegaron los hermanos Cohen a meterle mano, y toda la cantidad de diálogos que tienen ese ritmo muy particular de los Coen, donde nosotros estamos viendo y sintiendo la tensión de la película a través de los diálogos. Y no son diálogos, vamos a decir, expositivos para nada, son diálogos a los Sorkin, un diálogo donde yo estoy hablando de mí a través de un subtexto cuando me refiero a una idea o a un contexto político. Como también ese desarrollo de personajes está lleno de cosas muy humanas, de detalles que hacen que uno automáticamente pueda generar empatía. Y particularmente a mí me encanta esta faceta de Spielberg, o sea, la faceta espionaje de Spielberg, la faceta Munich, que se parece mucho a la faceta Cuenta de Espías, porque nosotros siempre pensamos en Spielberg y automáticamente nos viene el director de ciencia ficción, el director de los blockbusters, pero recordemos que Spielberg tiene su lado humano, ¿no? El lado de Lincoln, el lado de Warhorse, que no es mi, pero a ver, tiene también su punto a favor. Y este Spielberg, que yo siento que es como el Spielberg más maduro, el Spielberg Post, Soldado Ryan tiene como cierto enganche para mí, porque yo valoro muchísimo cuando un director tiene la capacidad de cambiar de sombrero, ¿no? La capacidad de hacer la guerra de los mundos y de pronto brincar a algo tan sobrio como ser Munich, hacer, no sé, Ready Player One y de pronto hacerte de Post. Esa versatilidad que tiene Spielberg para pasar de las grandes historias y los grandes efectos especiales a lo micro, me parece que es fascinante. Y por supuesto, cuando nos traen, que es otra de las cosas que hace Spielberg, y bueno, otros que les encanta trabajar con historias de época, cuando nos traen una historia que aparentemente es muy lejana, pero nos la acercan y nos la ponen acá para que puedan jugar con ella en el día a día, siento que también la película gana muchísimo. O sea, que Spielberg cuente Puente de Espías en, creo que era 2015 la peli, sí, 2015, no es algo para nada casual. Y es muy interesante cuando la vemos hoy en el año 2020, porque esa radicalización que se sentía en Estados Unidos en el año 2015, ver enemigos en todos lados, una segunda guerra fría, casi que estamos de nuevo en el macartismo, hoy, hace nada fueron las elecciones de Estados Unidos, todavía lo sentimos mucho más fuertes, todavía vemos, y más con toda esta proliferación de las redes sociales y donde cada vez el poner un tweet, por ejemplo, se transforma en un statement, algo como lo que le pasó a James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia, porque hizo un par de comentarios en contra de Trump y le sepultaron la carrera y bueno, casi que lo mandan para Rusia. Es interesante ver cómo a la luz del año 2020 todavía Puente de Espías nos está hablando y todavía dialoga con lo que tenemos en la palestra. Entonces yo siento que desde ese lugar la película, el visionado de esta película hoy gana muchos, pero muchos puntos. Quisiera, como para ir redondeando, más allá de hablar la excelente actuación de Mark Rylance, los premios, etcétera, etcétera, Tom Hanks, que siempre está sobre, ver cómo en la película se construye ese cariño y ese respeto por la persona que piensa diferente a mí, a pesar de que es mi enemigo. Cómo, aunque en el campo de batalla podemos llegar a ser enemigos, pues detrás hay un respeto por eso que tú defiendes, que se parece a lo que yo defiendo, o sea, que es diferente a lo que yo defiendo, pero los dos tenemos convicciones y yo te respeto porque tú eres un hombre de convicción, aunque nuestras convicciones sean diferentes. Ese espacio de unión que logra la película me pareció que es bellísimo. En la vida real esto no es tan así porque nosotros, bueno, mandamos a la hoguera gente muchas veces porque piensa en nosotros, pero tampoco creo en el final Disney de todos vamos a respetar las convicciones de todos, porque sabemos que
lo que está ocurriendo con toda esta situación del muro de Berlín y con la Guerra Fría, bueno, no es solamente un tema ideológico, es una guerra ideológica, ¿ok? Donde hay muertos y donde hay unas consecuencias bien fuertes a nivel político, social, económico. Pero abstrayéndome de las consecuencias en macro, pensando en lo micro, qué bonito que a través del factor humano dos personas que piensan se puedan entender y se puedan respetar. Eso me parece que es maravilloso y es lo que yo me quiero quedar de Puente de Espías. Y me encantaría que hoy, que vivimos en un mundo tan pero tan polarizado, donde es tan sencillo pasarle la cruz a alguien porque piensa diferente a mí, podamos tener espacios donde tal vez dialoguemos con el que piensa distinto, no lo hagamos desde un punto de vista peyorativo, no tengamos que odiarnos o creernos que somos los dueños de la verdad absoluta, sino sencillamente poder sentarnos a la mesa y dialogar, porque lo que al final de cuentas ocurre en Puente de Espías es un gran diálogo, o sea, es un gran intercambio de ideas, un gran te escucho para poder ofrecerte algo que te interesa y tú también me estás ofreciendo algo que me interesa, pero más allá de la transacción que hay entre un espía y otra persona, pues hay una conexión acá. Eso me parece que es poderoso y es bellísimo y es lo que yo quisiera rescatar, independientemente de lo terrible que fue la Guerra Fría y lo horrible que es el comunismo y el socialismo. Pero eso me parece que es bonito. Gracias, Luis. De verdad, justamente ahorita que la vi otra vez, yo la vi por primera vez cuando se estrenó la película. Obviamente me llamó la atención otros elementos, cómo se fue construyendo el ambiente previo al levantamiento del muro, la ingenuidad de muchos, pensando que, no, bueno, voy un momentico aquí y no va a pasar nada, voy y vengo. Y realmente fue un muro del 61 y 89, es decir, o salías o no salías más nunca, o en qué condiciones salías, ¿no? Pero ahorita que estoy viendo la película y que tú lo estás comentando y en el contexto en el que vivimos, claro, lo que pasa es que décadas, años después, con la caída de las Torres Gemelas, el ataque terrorista, vemos que ya no vamos a ver la Guerra Fría formalmente, sino guerra simétrica, como dicen algunos, que no es la típica guerra, sino que se da desde otros espacios, etcétera, etcétera. Mucho se criticó a Estados Unidos que eso ocurrió por ser una democracia y por ser tan abierta, ¿no? La sociedad abierta y sus enemigos. El libro de Karl Popper es lo que uno se recuerda. Pero también con Karl Popper uno recuerda la paradoja de la tolerancia. Por supuesto que hay puntos en común. ¿Hasta dónde hay un límite? No es que vas a vaciar de contenido la palabra tolerancia, porque creo que en estos días también te atacan por eso. Si has de contenido esto, permites todo y llegas a un relativismo moral. Y no es la idea, no. Estos personajes que comentas y estas posturas, más allá de las estructuras de poder, digamos, los ciudadanos, los de a pie, los que tenían que interactuar entre sí, reflejan justamente, hay puntos de encuentro, mientras yo te respeto a ti en tu condición de ser humano. Hasta allí llega la tolerancia, efectivamente. Y cuando tú, digamos, frenas o colocas un freno, es cuando le pones un freno al intolerante, aquel que busca tu aniquilación. Eso, evidentemente, allí sí tú tienes que pararte enfrente y dar una respuesta contundente, es decir, no admito esto. Pero de resto, hay vasos comunicantes, hay la intención de lograr un acuerdo, se logró una solución diplomática, si lo quieres ver de algún modo, y es porque había ese acuerdo y había esa tolerancia y había esos puntos de encuentro a partir de la dignidad o de la condición del ser humano, independientemente nuevamente de las estructuras de poder, porque por supuesto desde los gobiernos eran infranqueables y digamos totalmente polarizada la situación, pero esto que tú comentas es lo que tal vez una nueva lectura de la película en estos días nos llevaría. Bueno, creo que ya para empezar otra vez ya para iniciar con Sergio, esperemos que Sergio, sí, bueno, ya Sergio, tienes tus 15 minutos, 15, 20 minutos como desees. Gracias, amigos que se encuentran en el público, a Luis Bon, colega, crítico de cine y docente, así como Andrea Rondón, que es gran amiga de la disidencia y de la resistencia, así como de la supervivencia en Venezuela. Yo, sumando las palabras de Luis Bon, quiero acompañar algunas teorías sobre específicamente el director en cuestión, que es Steven Spielberg. El entendido
de un realizador que ha sido muy consistente con su carrera desde la primera hasta la última película. De modo que primero me voy a concentrar en su figura para analizar desde allí, desde el lugar en film, y posteriormente yo me voy a quedar con 5 escenas. Voy a hacer un desglose de 5 escenas de la película para que con ellas podamos nosotros sacar una conclusión. Arranco con Steven Spielberg. Spielberg tiene 2 fases políticas muy claras en su filmografía. Como dijo Luis Pont, ellas están articuladas por una dualidad ética. Por una parte, un cine mainstream, un cine que le sirve a Spielberg desde siempre para hacer caja, y es importante hacer caja. Ustedes que estudian economía lo saben. Y fondea a propuestas de mayor calado, de mayor impacto autoral. Tenemos entonces que ambas posiciones se logran enhebrar en función de la visión política que siempre va a tener Steven Spielberg desde sus primeros trabajos hasta la actualidad. Y en el medio la película Puente de Spielberg. La fase política de Spielberg es una fase política metafórica. Es esa fase política que nosotros podemos identificar por películas como Jaws, películas como Duel, películas como Guerra de los Mundos, películas como Jurassic Park, Minority Report. Son películas que aparentemente no hablan de la política contemporánea, pero sí que plantean dilemas, sí que plantean reflexiones a la política doméstica e internacional a través del uso de un recurso que es maravilloso en el cine, que es el recurso de la interpretación de géneros cinematográficos. En tal sentido, el director que toma la bandera, toma el testigo de directores clásicos, autores clásicos norteamericanos, como el caso de Howard Hawks. Es uno de los directores de cabecera para Spielberg, que Frank Capra. Acuérdense que la política de autor nace en función y a la luz de la filmografía de Howard Hawks, de Alfred Hitchcock y de Frank Capra. De hecho, las películas de Spielberg son realizaciones, son ejecuciones a cargo de este trío de realizadores. Veamos que tenemos una película, Puente de Espías, que es por una parte capriana, por el otro hawksiana, finalmente que contiene suspenso de Alfred Hitchcock en el manejo de su estética de thriller. Es interesante acotar que esta primera fase política metafórica de Spielberg, como les dije, tiene un de los problemas de la época. Veamos que la Guerra Fría, como menciona Luis, no es un tema ajeno a Steven Spielberg. Se argumenta que Jaws es una presentación arquetipal del conflicto de bloques, aseverando que tranquilamente el tiburón representa una amenaza interna, extranjera, en este caso como el espía interno que está entre nosotros, que ha llegado hasta las costas y que al menos en esa película hay que repeler. Por tal motivo, cuando hacemos la lectura desde el plano de la psicología de las, nos damos cuenta que Tiburón es una película que dialoga muy bien con Puente de Espías, aunque no lo parezca. Es una película de la Cold War, de la Guerra Fría, y por eso el éxito de ese tipo. De igual manera, un cineasta amigo de Spielberg como George Lucas entendió todo esto con la Guerra de las Galaxias, y por tal motivo la Guerra de las Galaxias, la primera, es evidentemente una película que está enmarcada dentro del contexto de la Guerra Fría, pero con su visión, vamos a decir así, más de el lado oscuro de la fuerza versus esta visión más de lo espiritual, encarna el personaje de Luke. Ahí hay discusiones al respecto porque dicen que estos directores en los 70, al menos en esa época, no eran tan queridos, no eran tan respetados por los hombres más fuertes, más contestatarios de los 70, como el caso de Martin Scorsese, Coppola y Paul Rader.
y Hal Ashby, directores más políticos que no veían con buenos ojos en ese momento de Lucas y el trabajo de Spielberg, porque los consideraban demasiado mainstream, demasiado pop. Ya vamos a ver que más adelante estas líneas se van a cruzar. ¿Qué es lo que ocurre? Durante los 70, Spielberg decanta su visión política a través de géneros cinematográficos, queriendo ser el nuevo Kubrick. Hace más adelante Encuentros cercanos del tercer tipo, que también es una película que está inscrita dentro de la guerra de bloques que había en ese momento, dentro de la Guerra Fría. Lo mismo que el caso de E.T. E.T. es una película muy particular en este sentido. E.T. es una película que ya va anticipando la época del deshielo, la época de la caída del desplome del muro de Berlín. Tenemos la figura del extraterrestre que sabemos que arquetipalmente siempre representó a la otra edad, y específicamente a la otra edad que venía soviético. Eso es, en la época de los 50 brotan como hongos las películas con extraterrestres, empezando por la primera adaptación de la novela de Wells, La Guerra de los Dos Mundos, que más adelante ya vamos a ver por qué Spielberg la comete como versión de la época de la caída de las dos torres, pero eso es otra historia. El hecho es que E.T. nos está hablando de esta versión empática que menciona muy bien Luis Bond, de la proximidad hacia la figura del distinto. Y un alien que ni siquiera habla como nosotros, que es de nuevo la figura del espía. Vean que es interesante cuando uno hace el desglose semiótico, semiológico de Puente de Espía, se sigue con unas relaciones muy curiosas entre Puente de Espías e E.T., aunque no lo parezca, pero sí. En este caso, el E.T. está interpretado por Mark Rylance. Apenas habla, es una figura que está siempre entre las sombras, pero que ya vamos a ver cómo en el contacto con la figura que lo acompaña, el abogado, se va transformando y existe el proceso de forma dramática, de evolución dramática que siempre tiene que estar en los guiones de los hermanos Coen, porque tienen mucha destreza a la hora de escribir y son personas que respiran y logran pues, escribir, y por eso los contratan a cada rato, como dijo Luis Bond. Ellos son contratados en esta película para meterle picante al guión de Chapman, el guionista original de la película. Era un guión más solemne, más plano, y convocaron a la figura de los Coen para que le metieran más incorrección política, más humor negro. Y lo vemos en algunos casos, en algunos planos. Con esta que tiene metafórica política Spielberg, con la película Minority Report, que es una película que se enmarca en la época, en la etapa del Acta Patriótica, anticipando esa era distópica donde vemos que por el tema del terrorismo se desconfiaba de todo el mundo y por eso existía el precrimen. Eso es lo que cuenta esta historia de una novela que ha de Spielberg en este caso. Y finalmente llegamos a, para no extenderlo mucho, esta fase, a la Guerra de los Dos Mundos, que no es casualidad lo que representa en ese momento, porque vemos que se trata de una acción entre lo que fue la visión empática del alien de E.T. frente a ya la época de paranoia total ante la figura del extraterrestre. Y por eso los extraterrestres llegaron allí otra vez a acosar a los protagonistas de la trama. Son perseguidos y en algún plano de la película, la hija del papá, porque siempre va a haber un papá en las películas de Spielberg, porque es el arquetipo que a él le interesa representar siempre en casi todos sus films, la hija de figura patriarcal le pregunta: ¿qué son estos terroristas? ¿Es un ataque terrorista lo que tenemos acá en la ciudad? No, tenemos el ataque de estos extraterrestres en la versión de Spielberg de la Guerra de los Mundos. Más tenemos la visión más directa de la política en diferentes títulos que ya fueron algunos mencionados por Luis. Acotaría, añadiría otros que entran en el juego, que entran en la conversación de lleno, como el caso de la película Amistad, que tiene mucho que ver con Amistad, y vean que Spielberg siempre ha estado en todas, anticipando las tendencias, sabiendo qué es lo que se viene,
de modo que ya Spielberg en ese momento estaba interpretando este contexto, es una persona adelantada a su época. La película Color Púrpura, hoy que se habla tanto del tema de la representatividad y se discute en los foros, gente a favor, gente en contra, gente que dice corrección política, gente que dice voto, gente que dice esto sí, gente que dice esto no. Spielberg venía desde años trabajando sobre la impronta y sobre la figura de el conflicto racial que sacude a América. Por eso una película buena que se llama El color púrpura, que es una de sus primeras películas clásicas, y que Spielberg hace a consecuencia de las peleas que tiene en la interna de su generación, de algunos directores de la generación, de las críticas de Nueva York que decían que Spielberg era demasiado tibio para lo genio que era. Y por tal motivo, él empieza a esbozar una carrera hacia el costado más político directo. Y por eso hace películas como el caso de Color Púrpura y finalmente la película que supone para él la consagración internacional, en tal sentido que no es otra que La lista de Schindler. Después de La lista de Schindler, otras películas importantísimas como el caso de Lincoln y finalmente Múnich. Múnich, que es una película que está directamente emparentada, que uno puede verlas como un díptico. Múnich y Puente de Espíritu. Películas están encadenadas en el buen sentido. Estas películas tienen un tono clásico sobre el pasado, son películas que tienen un diseño de producción impecable y por eso siempre van a estar dentro de las nominaciones del Oscar y tienen otra impronta típica del cine de los 70 con el cual creció Steven Spielberg, que es el cine de la totalidad como conspiración. Al cine de la totalidad como conspiración. Esa película de los 70 es una película de Alan Pakula que se llama Todos los hombres del presidente. Es la película del caso Watergate. Es una película también en donde hay toda una trama de espionaje, manejo informativo, de cuestiones opacas, de cuestiones que se tienen que saber, de libertad de expresión, de esto que menciona Luis, de no saber quién es el enemigo, quién es el amigo, quién es la figura leal, cantidad de desconfianza, sospecha. Y esta película va a marcar a una generación. Y por tal motivo se escribe un ensayo que se titula La totalidad como conspiración, para hablar de todo este título. Una película que sigue la totalidad como conspiración es Puente de Espías. Y a tal efecto yo voy a hacer la comprobación directamente con el ejemplo de 5 escenas. La primera escena es una escena de declaración de principios del personaje. Es una secuencia en donde apenas hay diálogos, en donde vemos que Spielberg se emplea a fondo como narrador. Spielberg es narrador como pocos del cine, un prosista excelso, de combinar los planos y de ahorrar, de economizar el presupuesto, y lo logra con una primera secuencia en donde podemos nosotros entender no a la figura de Tom Hanks, que ya sabemos que Tom Hanks siempre va a ser el héroe de Spielberg, el amigo de Spielberg, el vehículo, el alter ego de Spielberg. No, representa la figura del espía. Con ello que es que, como menciona Luis, el espectador de inmediato se ponga en los zapatos de la figura del espía. De inmediato, te lo humaniza. ¿Qué es lo que pasa en el pasado? ¿Qué ocurre? Menciona en la historia del cine de espías. Por lo general, cuando vemos películas que son muy simpáticas, de El Agente 007, que aquí tenemos a Luis Bond, que también forma parte de ese grupo. Luis Bond es el Agente 009. El hecho es que hay una cosa muy simpática de las películas del Agente Bond, y es que toma el género de espionaje, pero lo hace de una forma muy cínica, muy sarcástica, muy irónica, caricaturesca. Lo que parece el villano es una caricatura semiótica. Tiene por acá una cicatriz horrenda. De inmediato, visualmente, ya tú sabes que te están enunciando que no te puedes tomar muy en serio. En el caso de Spielberg, es todo lo contrario. En Spielberg estás entrando en el cine que a él le gusta, que es un cine de personajes. Aquí tienes un personaje que están
historias con las cuales tú puedes engancharte. Te puedes enganchar con la figura del que puedes llegar a considerar el tipo que está haciendo cosas malas, pero es un ser humano al final del día. Tan ser humano es que lo que aparece pintando un autorretrato, que es un autorretrato que es un gesto muy cínico de los hermanos Coen, que es lo que llaman el cuadro dentro del cuadro. Eso es un gesto tremendo, eso es un gesto de artista, ¿sí? Gesto velasquiano, como cuando uno está en el Prado y se consigue con las meninas. Allí está, eso es un gesto de autor. Eso es un gesto ya directamente que hace que uno se quite el sombrero ante la película que está viendo, porque no está cualquier cosa. Y vemos que esa secuencia termina con otro gesto de los Coen, que son las gastadas de los Coen. Aparece el personaje de Mac Rylance, gran actor, desnudo. Lo agarraron desnudo. Lo agarraron literalmente con los calzones, saliendo del baño. Y así termina el cold open de esta película. Pasamos ahora a otra escena maravillosa, que es una escena que funciona, pero desde todo punto de vista, fotografía, plano, vestuario sobre todo. Es la secuencia de la primera entrevista. Atención amigos que estudian Derecho, una maravilla. Con pequeños trazos, con pequeñas pinceladas, Spielberg logra describir este conflicto medular que va a acompañar a los dos personajes, a los dos protagonistas. Vemos que está en ese momento bastante disminuido como personaje, está preso y es recibido a contraluz por el protagonista interpretado por Tom Hanks. Tom Hanks, vean que él al principio no quiere tomar el caso, eso es típico recurso de guionista, lo vemos siempre, el rechazo de la aventura, eso lo sabe muy bien Luis, ahorita Luis lo puede tocar muy bien porque es experto en la materia del viaje héroe, el rechazo de la misión, pero después la asume con toda la hidalguía del caso. Y el hecho es que Tom Hanks, una vez que ha asumido el reto, una vez que ha asumido lanzarse ese banco, significa ponerse en las botas, en los zapatos del enemigo, tiene que hacerlo como corresponde. Y asiste a esa cita con todo el decoro del caso, con todo el respeto que un abogado puede prodigarle a su cliente. Ustedes lo sabe la doctora Rondón. Si el cliente no te gusta, lo primero que tú vas a enunciar es un desgano desde el vestuario, del look. No, veamos que Tom Hanks de inmediato, con su look, con su vestuario, le está diciendo a su cliente, en este caso Mark Rylance, confía en mí, respeto, puedes confiar en la institución del derecho de mi país. Es lo que le está diciendo semióticamente Tom Hanks. Es lo que nos plantea de inmediato. Y vean otra cosa que es importante como detalle, de gesto, de la cámara, cuando ellos se sientan a conversar por primera vez, va a estar a la altura de la visión de los dos. No es que, como siempre, en las películas de interrogatorio policial, tenemos a una figura por tanto, hay este subrayado caricaturesco de la cámara que tiene un picado y el otro en contrapicado. No, la cámara a la misma altura está por detrás Kaminsky. Kaminsky es una persona que tiene mucho respeto por los personajes, director de fotografía. Ese es otro gesto interesante. Y el último gesto de esa magnífica escena es el hecho de Tom Hanks quitarse el sombrero, se quita el sombrero y se lo pone a un lado. Una persona llega desabotonado, maltrajeado, etcétera. No es el caso de el personaje que quiere interpretar, que es un personaje típico de la esencia de la escuela, del actorazo que es Tom Hanks, muchos que es el G. Stewart de nuestro tiempo. Pero el contraste con la tercera secuencia que quiero comentar. El contraste es durísimo. Lo que ocurre del otro lado de la guerra, especialmente el caso del espía norteamericano que está siendo sometido a un juicio de estos kafkianos que vemos en la Unión Soviética, que son juicios amañados. Desde siempre. Hay algunos autores que han hecho reflexiones sobre los procesos que eran
unos tribunales como de película de Batman, de las aquellas películas maravillosas, en donde había un tribunal de Bane, ¿recuerdan? Era así, eso era lo que ocurría en los tribunales de la Unión Soviética. El veredicto ya estaba anticipado. Vean la diferencia notable en el momento entonces en que aparece el espía en un solo plano, utiliza economía cinematográfica a través de Spielberg, un solo plano para describir cómo ese muchacho va a ser víctima de un juicio, de una condena, ya el sistema lo condenó. ¿Cómo se describe ese plano? Tenemos al chico acá, tenemos a los jueces enfrente, tenemos la cámara con papel, los ojos que muestran terror, los ojos de terror, nos identificamos con el terror de él, y la cámara se suspende hacia atrás y nos muestra que todo el mundo se para, se pone de pie, hace puliendo. Ya, ese es un tribunal que con ese gentío, con ese bullicio, con esa visión bastante estalinista, ya ha dictado contra esa víctima. Vean la diferencia entonces entre el encuentro que vemos acá, el encuentro primero que vemos con Tom Hanks, con el abogado que le va a garantizar debido proceso, mientras por el otro lado, este tribunal con un bullicio que parece un talk show, todos se paran y aplauden. Un solo plano. La cuarta escena, la cuarta secuencia, y ya voy cerrando, es el juicio en Norteamérica. Vean la diferencia con el juicio en la Unión Soviética, que todo esto es basado en hechos reales. Aquí Steven Spielberg no está exagerando, no está caricaturizando, no está en plan, no, todo es basado en cuestiones además graficadas, cuestiones dibujadas. Entramos en la escena del juicio con el fallo en Norteamérica. Uno de los primeros fallos. El veredicto son 13 años, 13 años en contra del espía soviético. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que tiene derecho a un veredicto, tiene derecho al abogado que está al lado, pero ocurre que es en el tiempo de la fría, por tanto hay diferencias en cuanto a el veredicto. Hay personas que se paran, que están dentro de la audiencia, del público, que dicen, no, que hay que colgarlo, pena de muerte, pero el jurado es muy estricto y no se deja interferir por la decisión del público, que el público sería lo que menciona Luis hoy en día, esta masa más intoxicada de Twitter, los loquitos, más loquitos, piden sangre. No, pero hay unas instituciones. Lo que está pasando hoy en día en Norteamérica con las elecciones, que la gente dice, es esto, es aquello. Ya va, vamos a calmarnos, como diría porque las instituciones te permiten que tú vayas a tribunales. Los tribunales van a decidir, hermano. Si tú ves Puente de Espías, te das cuenta que ese es un pilar de la institucionalidad norteamericana. De modo que tú sigues, como no, ganó este, ganó aquel, metamos preso a este, metamos preso al otro, cadena perpetua. Pero lo que te explica esta película, la experiencia de esta película te indica poco a poco, porque este proceso electoral en Norteamérica ha entrado en querella, ha entrado en tribunales y allá todavía la justicia sigue funcionando. Tienen derecho a la justicia, es lo que nos dice esta película. Finalmente, llegamos a otro contraste terrible. Tenemos la escena del veredicto, la escena del veredicto en Norteamérica, que nos muestra un equilibrio, el equilibrio de los poderes, y hay discusión, como en la actualidad hay discusión, sobre muchos juicios sociales, culturales y políticos. Por eso te lo permite la sociedad abierta, como dice la doctora Rondón, democracia. Y el hecho es que llegamos a una escena cumbre en Alemania con el levantamiento del muro y toda la mortandad que queda después de aquello, con Tom Hanks como testigo de nosotros, testigo de acá. Se recuerda muchísimo a una película de Carol Reed que se llama El tercer hombre, que es referencia para esta obra maestra de Steven Spielberg. Así que por todo ello, una película que vale muchísimo la pena
semiotizando, desglosando, y qué maravilla que hayamos tenido la ocasión de hacerlo en este foro de Se Dice Libertad. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. De verdad, con tus palabras, pues la verdad me confirma que uno se acuerda que en estos foros la mayoría de los think tanks escogen, no sé, Goodbye Lenin, o escoge también, no sé, La vida de los otros. Creo que de hecho incluso nosotros lo hemos hecho, La vida de los otros. Pero porque yo a veces escojo películas como Puente de Espías de Spielberg, justamente por toda esa interpretación, el mundo de los símbolos que tiene Spielberg, y que no te asfixia, sino que te da pistas para ir pensando e ir uniendo y atando, porque al fin y al cabo, pues yo creo que también el cine está para no decírtelo todo expresamente, sino para que el espectador vaya también sacando sus propias conclusiones. Luis, te puedes unir con nosotros porque ya tengo algunas preguntas por aquí. Ahora sí, ajá, aquí estoy. Ok, sí. Nos hacen una pregunta desde el foro, en privado me la hicieron y comentan. Bueno, ya ustedes lo han anticipado con alguna con los comentarios de sus presentaciones, pero bueno. De la filmografía de Spielberg, donde vemos E.T., Indiana Jones, y también vemos El Imperio del Sol, año 87, ¿qué nos llevamos para procesos históricos como el Muro de Berlín? Ya claro, Sergio adelantó, pero digamos podemos seguir ahondando en esto, porque Sergio además dijiste algo súper interesante, cuando hiciste la conexión con Bond, de películas que son cínicas, irónicas por la época, evidentemente, y ahorita recordando, acabando de morir Sean Connery, digamos el Bond más emblemático, y en estos días me preguntaba, o le preguntaba a un amigo, cómo las películas de Bond pueden sobrevivir hoy en día si no existe Guerra Fría, pero es que, bueno, la guerra se da asimétrica o de distintos modos. También me preguntaba cómo un James Bond podría sobrevivir con la corrección política. Bueno, Spielberg te lo responde. Perfectamente puedes permanecer con tus personajes masculinos en algunas películas y cambiar el tono en otras películas. No te tienes que atar, ¿no? Entonces, anticipando, Spielberg juega con eso, con los personajes, con las historias, e independientemente, aunque es muy visionario, no se ata la corrección política, y películas como la de James Bond efectivamente pueden sobrevivir, como la filmografía de Spielberg, ¿no? ¿Qué comentas, Bond? Algo creo que es interesante, conectando con todos los paralelismos que hizo Sergio con la filmografía de Spielberg, es que yo siento que el truco, por lo menos cuando vemos The Post, Puente de Espías, Múnich, el mismo Color Púrpura, y bueno, también yo podría meter ahí, bueno, todas las que dijo Sergio, etcétera, etcétera, pero más hacia esta que le estoy contando, Lincoln, es que Spielberg toma, o vamos a decir, va a ubicar las películas en procesos de transición. Nunca estamos donde ya está formado el rollo. Estamos en un proceso de transición. En la lista de Schindler estamos en un proceso de transición. En Puente de Espías estamos en un proceso de transición. En The Post estamos en un proceso de transición. Permitir y ese jugar en el proceso de transición es lo que hace que tengamos como este espacio permeable donde el bien y el mal, o los opuestos, o el oriente y occidente, puedan convivir. Si, por ejemplo, Spielberg estuviese ambientando Puente de Espías, ya tenemos un Berlín súper construido, como por ejemplo más adelante en La vida de los otros, funciona. Yo siento que es donde está el truco de Spielberg, agarrar el momento de transición. Estoy de acuerdo con Luis, y creo que las películas de Spielberg son películas de otra época, definitivamente, y por tanto hay que enmarcarlas en esos contextos. Es decir, nosotros, si tomamos en consideración los valores que están en época hoy día, que son valores que pertenecen a este tiempo, si con ellos nos ponemos a analizar o a criticar una película como Indiana Jones, pues sencillamente vamos a pensar que esa idea de la cancelación es correcta, y resulta que no. Entonces es una película que pertenece a un contexto y ya está, y fue una película que se hizo en ese instante, y que el mismo Spielberg era consciente de todos los tropos, los estereotipos que estaba manejando, de su manera de representar a la otra edad, y lo hacía
que es un director que tiene mucho conocimiento de la cultura, lo hacía con ironía, lo hacía con distanciamiento, con incorrección política. De modo que esta idea de la cancelación contemporánea me resulta estéril cuando nosotros tomamos en consideración la filmografía de Spielberg del pasado, que hay que sencillamente valorar en su contexto y entender que forma parte de una época en donde habían ese tipo de ideas circulando y ideas que siguen siendo contemporáneas dentro de su manera de representar al cine. Y creo que hay una cuestión que acompaña la filmografía de Spielberg, que es interesante, que es siempre una historia que él ha contado una y otra vez, que es la historia de un personaje que en este caso que está enfrentado a diferentes avatares, ¿no? Eso es algo que siempre ha acompañado su filmografía y si eso lo adaptamos a la visión reduccionista de esa crítica o poscrítica femenina, entonces se van a tumbar todas las películas de Spielberg, el canon de Spielberg va a ser desacreditado, descalificado, y resulta que no, resulta que ese canon existe, que es un canon que tiene sentido, que representa un grupo social, merece respeto como cualquier otro canon, y es un canon además gestado por la voz de un autor. Así que Spielberg no va a negociar su visión nunca en la vida por lo que le vaya a dictar el contexto. Es un artista, es un autor, consecuencia va a ser el espíritu a lo que le dicta su conciencia. Bueno, nos quedan ya 10 minutos, siendo rigurosos con el tiempo para no excedernos de la hora. Sus palabras finales, tal vez, no sé, ¿qué película recomendarían más allá de Puente de Espigas, que evidentemente es ampliamente recomendada por los tres? Por algo la escogí, por algo ustedes la comentaron tan profundamente. Sus palabras finales para esta actividad prácticamente de inicio de la Semana de la Libertad. Luis. Bueno, primero, de nuevo, gracias Andrea por la invitación, gracias Sergio por todo lo que, todas estas conexiones que siempre haces que me parecen maravillosas y lo que yo siempre, bueno, siempre repito cuando estamos en este tipo de espacios, es muy necesario espacios para la reflexión, espacio para ver películas, para hablar de las películas, para poder generar estas conexiones con lo que estamos viviendo en el presente, generar estas conexiones dentro de la filmografía del espectador, dentro de la filmografía, perdón, del director y cómo nosotros nos acercamos a ella como espectador. Si pudiese recomendar una peli como en esta onda de la Semana de la Libertad, más allá por supuesto, La vida de los otros, que la hemos trabajado 800 millones, siempre hay una película que yo recomiendo ver y que es muy dura, la Andrea y yo siento que es una película que no tiene suficiente visibilidad y es La ciudad perdida. La ciudad perdida es una película harto necesaria y yo creo que más ahorita. Es como mi punta al pastel y bueno, agradecido por la invitación y agradecido con Seize por crear estos espacios súper necesarios. La invitación, la participación del siempre tan enriquecedora, tan ilustrativa, tan al calor y al corriente de las investigaciones contemporáneas, lo mismo que agradezco la participación de todos ustedes que estuvieron acá con nosotros, a Luis ahorita para que se identifiquen dónde lo pueden acompañar, a mí me pueden seguir si quieren, si les interesa, en donde yo profundizo más en estos temas, cuando tengo tiempo, escribiendo para diferentes portales, me pueden seguir por @Sergio Tulio Monsalve en Instagram, estoy bastante activo con la crítica y el análisis cinematográfico como me gusta y como creo que se lo merecen ustedes, que es con todo el rigor académico que corresponde. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Bon, recuérdame tus redes porque yo siempre me confundo con tu Luis Bon, que no es 007. Es Luis, @LuisBon09, tanto como Instagram, también por ahí estoy hablando de cine, hablando de arquetipos, de muchas otras cosas, tanto Twitter como las dos las tengo como bastante activas. Y bueno, André, las redes y también tus redes, porque Andrea en las redes también es siempre generando contenido. Sí, digamos, es mi forma de sobrellevar esto. Bueno, por mis redes personales, @Rondon75, no estoy diciendo mi fecha de nacimiento prácticamente, eso es Instagram, @Rondon75 es Twitter,
y por supuesto por las redes Se Dice Libertad, se dice tal cual en Twitter, que somos muy activos y verán actividades como la de los amigos aquí de la casa, y nosotros también tratamos de difundir su trabajo en otros espacios, no solamente en Se Dice, porque también uno agradece el trabajo que hacen en otros espacios. Nunca es suficiente los espacios a donde uno acuda. Bueno, gracias a los que se han conectado y bueno, les recuerdo todo lo que queda en la Semana de la Libertad. Sigan las redes de Se Dice para que vean cuáles son las actividades, unas más académicas que otras, unas más profundas que otras, digamos, variamos el formato porque además todos estamos un poco cansados del Zoom, pero bueno, es lo que se puede y lo que tenemos de momento, mientras podamos reunirnos presencialmente en alguna librería, no pierdo mi esperanza. Pero bueno, además este programa, esta actividad queda grabada en el canal de YouTube de Se Dice, con lo cual pueden, todos los datos que no pudieron tomar por sus notas o lo que sea, lo pueden hacer viendo otra vez el programa. Nuevamente gracias a ustedes dos, amigos de la casa, porque bueno, siempre están muy dispuestos para las actividades de Se Dice, son open a lo que les invito o lo que les invita Se Dice, y bueno, feliz tarde y nuevamente gracias a los dos.